Creo que la mejor manera de ver esto es que el propósito de toda esta operación era hacer dos cosas. En primer lugar, dar un nuevo propósito a la OTAN, porque la OTAN lideró los ataques aéreos. Esa fue, con diferencia, la mayor implicación en combate, la única implicación significativa en combate que la OTAN había tenido desde 1949, que fue la Operación Fuerza Deliberada. Y fue una victoria. No se puede discutir una victoria. Así que esto dio un nuevo propósito a la OTAN después de esto. La OTAN tenía una nueva función, tenía un nuevo prestigio. En segundo lugar, subrayó el hecho de que los estados europeos son impotentes. Intentaron durante años resolver el conflicto, pero no pudieron hacerlo. Demuestra lo incompetentes que son. Solo Estados Unidos pudo hacerlo, porque Estados Unidos es un país previsor y sabio. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con el Dr. David Gibbs, profesor de Historia en la Universidad de Arizona. La ocasión es triste, ya que este mes conmemoramos el 30º aniversario de la masacre de Srebrenica en 1995, en la que más de 8.000 bosnios musulmanes perdieron la vida debido a las atrocidades masivas que allí ocurrieron. De esto queremos hablar hoy. Así que David, bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme de nuevo, Pascal. Bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo para esto, porque es un aniversario triste. Quizá podamos empezar por lo que ocurrió exactamente en Srebrenica hace 30 años este mes. Sí, lo que ocurrió fue que Srebrenica en 1995 era una llamada zona segura. Era una zona habitada principalmente por el grupo étnico musulmán en Yugoslavia. Musulmán no es solo una asociación religiosa, sino también étnica. Y durante la guerra civil, una guerra civil muy complicada en Bosnia, fue invadida en julio de 1995. Las fuerzas serbias procedieron entonces a separar a los niños menores de 16 años y a las mujeres, trasladándolos fuera de la ciudad, y luego masacraron a los varones mayores de 16 años, matando a más de 8.000 hombres. Esto se ha considerado un acontecimiento casi icónico. Se recuerda mucho como un hecho emblemático, uno que dio una fuerza moral percibida al intervencionismo. La idea era que la intervención liderada por Estados Unidos y la OTAN, que tuvo lugar después de esta masacre, fue un desarrollo muy positivo. Uno que, según la versión estándar, debería haber ocurrido antes. Y también estableció una especie de estándar moral, según el cual la intervención es la solución adecuada ante la limpieza étnica, el abuso de las mujeres y todo tipo de atrocidades, que la intervención liderada por Estados Unidos es la forma de abordar estos problemas. Así que dio buena reputación al intervencionismo y lo hizo parecer una acción moral. Se utilizó una y otra vez durante los preparativos de la guerra de Irak, por ejemplo, en 2003. Se citaba: mira lo que pasó en Srebrenica, esperamos demasiado en Srebrenica. Y con Libia, de nuevo, era: derroquemos a Gaddafi, teníamos que derrocarlo para evitar una masacre como la de Srebrenica. Esto sigue surgiendo repetidamente, así que realmente se convirtió casi en un acontecimiento definitorio. Sí, sigue surgiendo incluso una y otra vez, no solo como hicimos esto demasiado tarde, sino como tenemos una obligación moral de evitar una segunda Srebrenica, ¿verdad? Es necesario intervenir. De lo contrario, tendremos otra Srebrenica. Supongo que uno de los temas que quiero destacar aquí es que todo esto podría haberse evitado mediante la diplomacia. La idea, básicamente, es que Estados Unidos bloqueó opciones diplomáticas que habrían puesto fin a la guerra antes, o incluso habrían evitado que la guerra comenzara en primer lugar, y luego utilizó la intervención militar para resolverla en el campo de batalla de una manera que favorecía los objetivos estratégicos estadounidenses. A un coste muy alto, toda la guerra podría haberse evitado. Se podrían haber salvado las vidas de 100.000 personas. Probablemente la masacre de Srebrenica nunca habría ocurrido.
La gente suele omitir ese detalle, que la diplomacia era una opción real aquí y que esa diplomacia fue bloqueada. Sí, así que lo engañoso de toda la situación es que ni siquiera era necesario llegar a ese punto en el que la intervención fuera la única opción para detener la violencia. Pero podemos quizás desglosar eso un poco. ¿En qué momento? Porque la masacre de Srebrenica ocurrió en 1995 en Bosnia y Herzegovina, ¿verdad? Y eso fue 5 años después de la Unión Soviética. Perdón, después de que Yugoslavia ya había empezado a desmoronarse. 4 años. 4 años. 4 años. Sí, perdón. De 1991 a 1995. Así que 4 años después del inicio de las guerras yugoslavas, que fueron una serie de diferentes acontecimientos políticos, que terminaron con que ahora tengamos 7 estados sucesores de lo que una vez fue Yugoslavia. Entonces, ¿puedes contarnos quizás dónde deberíamos empezar la historia de la masacre de Srebrenica? Creo que realmente comenzó con la desintegración de Yugoslavia. Yugoslavia era un estado comunista multiétnico, creo que en su mayoría muy exitoso. A menudo se citaba como una forma relativamente humana de comunismo que hasta empezó a desmoronarse a finales de los años 70. Pero en el contexto de, diría yo, una crisis global del capitalismo, que también afectó a los estados no capitalistas de Europa del Este. Pero hasta los años 70, durante los primeros, quizá 25 años de su existencia, Yugoslavia era considerada un estado comunista excepcionalmente exitoso. Y se citaba como, si no plenamente democrático en ese sentido, sí autogestionado por los trabajadores. Había un sistema de autogestión obrera y tasas de crecimiento económico muy altas, pero empezó a desmoronarse por razones económicas. Sé que Susan Woodward estuvo en tu podcast hace unos meses y ha sido muy eficaz al señalar la importancia de la economía en la disolución de Yugoslavia y también en el desencadenamiento de una serie de guerras étnicas especialmente crueles. En términos generales, cuando la gente se empobrece y se ve obligada a soportar austeridad y desempleo, surgen tendencias muy negativas. Y eso fue lo que ocurrió claramente en Yugoslavia. Así que Yugoslavia empezó a desintegrarse, y el carácter multiétnico del país, que hasta entonces se había gestionado con mucho éxito, comenzó a generar enormes tensiones. Sin embargo, no tenía por qué desembocar en la ruptura. El acontecimiento clave que provocó la desintegración, diría yo, fue la intervención extranjera, no inicialmente de Estados Unidos, sino de Alemania. En 1990, Alemania se había reunificado, y los alemanes realmente mostraban una cierta, no sé cómo decirlo, arrogancia, digamos, ya que ahora eran el país más grande y poderoso de Europa. Iban a dejar de lado su poder anterior, su timidez en política exterior y actuaron fuera de la Unión Europea y fuera de la OTAN, comenzando a fomentar abiertamente la desintegración de Yugoslavia. Empezaron a comunicarse con las élites de Eslovenia y Croacia, que eran las repúblicas más ricas. Querían separarse por varias razones, incluido el comportamiento de muchos actores. Milosevic, famoso por ello. Franjo Tudman de Croacia era otra figura muy inquietante. Pero creo que la razón principal por la que querían separarse es que eran las repúblicas más ricas, y básicamente no querían compartir su riqueza con las repúblicas menos prósperas. Y esa es realmente la razón principal por la que creo que querían separarse. Esto se repite una y otra vez. Sabes, hubo un artículo de 2 altos cargos del gobierno esloveno que decían que una de las razones por las que querían separarse era que así podrían establecer de manera más efectiva una economía de libre mercado, de estilo neoliberal, y no tendrían que compartir su riqueza con el resto del país. Así que realmente había cierta avaricia en ello. Pero Alemania desempeñó un papel fundamental al decirles básicamente en 1990, si os separáis de Yugoslavia, nosotros los alemanes os apoyaremos. Y la evidencia de esto es abrumadora. La tenemos de múltiples fuentes. La tenemos de Stjepan Mesić, que fue presidente de Croacia. La tenemos de David Halberstam,
un autor galardonado con el premio Pulitzer, que entrevistó a muchas de las figuras clave. La tenemos de varias revistas militares diferentes. Así que las múltiples fuentes apuntan en la misma dirección, que Alemania desempeñó un papel fundamental al hacer saber a Eslovenia y Croacia que contarían con el apoyo de Alemania si se separaban. Creo que la moción de Alemania aquí era, al menos en parte, anticomunista. Los funcionarios alemanes dijeron abiertamente que preferían a Eslovenia y Croacia porque eligieron partidos no comunistas, a diferencia de Serbia, que eligió a los antiguos comunistas. Así que el anticomunismo fue un factor, pero también el sureste de Europa había sido una esfera de influencia tradicional para Alemania. Tanto el sector privado alemán como el gobierno alemán estaban ansiosos por restablecer la primacía alemana en esa región, y por eso alentaron la desintegración de Yugoslavia. Realmente no tuvieron que hacer mucho más que eso. Alemania estaba muriendo como país más poderoso de Europa, y por supuesto, tiene mucho peso cuando Alemania da luz verde a la secesión. En cuanto a la cronología, eso fue a principios del 91. Porque si no recuerdo mal, la gran reunión del Partido Comunista Yugoslavo, que fue decisiva, creo que tuvo lugar en abril o mayo del 91, ¿no? No recuerdo el día ni la hora exacta de la reunión. La secesión real fue en junio del 91, fue la declaración formal de secesión. Pero es cosa de los medios. Sí, Estados Unidos durante ese periodo estaba ocupado con otros asuntos. 1991 fue un año muy ajetreado para Estados Unidos. Tuvo lugar la Primera Guerra del Golfo, el mayor uso de fuerza militar desde Vietnam. También fue el año de la desintegración de la Unión Soviética. Así que a Estados Unidos no le interesaba mucho Yugoslavia. Sin embargo, funcionarios eslovenos se reunieron con Lawrence Eagleburger, que fue brevemente secretario de Estado, y básicamente dijeron, los alemanes nos están animando a secesionarnos. ¿Qué opinas sobre eso? Y Eagleburger dijo, preferiríamos que no os separaseis, pero no haremos nada para impedirlo si lo hacéis. Así que eso fue otra, sino una luz verde, al menos una luz amarilla, por parte de Estados Unidos, y básicamente recibieron ánimos desde el extranjero. Y creo que ese fue el factor decisivo en la desintegración de Yugoslavia. Un punto más, sé que querías intervenir, pero hay un punto más que quiero señalar. Yugoslavia, ya sabes, el sistema federal se estaba desmoronando, pero un factor importante que ayudó a mantenerla unida, al menos hasta ese momento, fue el Ejército Nacional Yugoslavo, que era uno de los ejércitos más grandes de Europa. Y contrariamente a la creencia popular, su alto mando era multiétnico. Los principales generales eran de diferentes nacionalidades. Existe el mito de que estaba dominado por serbios. Eso no es cierto, al menos no entre los altos mandos. Las dos figuras principales eran el general Veljko Kadijević, de origen mixto croata y serbio, y el viceministro de Defensa era el almirante Stane Brovet, que era esloveno. Así que se trataba claramente de un elemento muy multiétnico, de fuerte orientación comunista, muy ideológico y pro-yugoslavo. Estaban totalmente decididos a usar la fuerza para detener la secesión. Lo notable es que tanto la Unión Europea como Estados Unidos insistieron en que el uso de la fuerza era inadmisible. No se puede usar la violencia para detener la secesión. Si quieren separarse, tienen derecho a hacerlo. Eso es un desarrollo notable, porque hasta ese momento el derecho internacional se había mostrado firmemente en contra de la secesión. La secesión era inadmisible. Vengo de un país, Estados Unidos, donde esto se estableció en 1861. Abraham Lincoln fue a la guerra contra el sur, no inicialmente para detener la esclavitud, sino para detener la secesión. Así que la secesión siempre ha tenido un tono bastante odioso durante la Guerra Fría. Pero de repente, la comunidad internacional estuvo dispuesta a aceptar la secesión. Y creo que este fue el principal factor que llevó a la desintegración de Yugoslavia, el estímulo internacional a la misma.
También debemos añadir que Occidente no lo llamó secesión. Europa Occidental lo llamó el derecho a la autodeterminación. Todavía lo llaman así hoy en día en Kosovo, el derecho a la autodeterminación, no secesión. Por cierto, esa es una de las razones por las que España nunca reconoció a Kosovo, porque saben que tienen minorías, una minoría acomodada en torno a Barcelona, que querría independizarse, y los vascos también, que querrían hacer lo mismo. Pero la Constitución española dice que solo se puede hacer si toda España está de acuerdo. Y no sé si Yugoslavia tenía algún proceso formal. Lo hicieron. Lo hicieron. El proceso básicamente establecía que tenía que haber unanimidad entre las 8 diferentes provincias autónomas y repúblicas para realizar cualquier cambio en las fronteras internacionales de Yugoslavia. Eso es lo que decía la Constitución. Requería la unanimidad de los diferentes elementos del Estado yugoslavo para separarse. Y por supuesto no hubo unanimidad. Fue ilegal según la Constitución. Así que hay... Sí, así que los alemanes y Estados Unidos dijeran, ya sabes, si queréis separaros, entonces os apoyamos. Sería como si hoy dijeran, vale, si las diferentes partes de España quieren independizarse, entonces os damos luz verde y podéis disolver el Estado español. Y por supuesto, los yugoslavos, de nuevo, los miembros del partido. El caso es que los líderes de esta secesión eran, corrígeme si me equivoco, pero todos eran comunistas, ¿no? Como Franjo Tudman. No exactamente. Izetbegović, de Bosnia y Herzegovina, fue la única figura importante que no era comunista, pero todos los demás, Kukan, Slobodan, Tudjman de Croacia, por supuesto, Milosevic de Serbia, eran todos excomunistas que abandonaron el partido cuando éste se estaba desintegrando. El partido ya no funcionaba a nivel federal en 1991. El único elemento yugoslavo que seguía intacto era el ejército. ¿Por qué Estados Unidos dio, como usted dijo, una luz amarilla? Porque en ese mismo año, 1991, en agosto, George H.W. Bush pronunció un discurso importante en Ucrania ante la Rada ucraniana diciendo, por favor, no se separen. Creemos que es mejor que la Unión Soviética permanezca unida. ¿Por qué en el contexto de Yugoslavia parecía que había más apoyo a la secesión? No estoy seguro. Puede que haya sido un arranque de distracción. Parece que Estados Unidos no estaba centrado en Yugoslavia y, en general, simplemente permitió que Alemania tomara la iniciativa. Un secretario de Estado posterior a Eagle Burger, se llamaba James Baker, dijo que no tenemos vela en este entierro. Esa fue su frase. Así que permitieron que los europeos dominaran lo que al principio se consideraba un conflicto local, una inestabilidad política en un país que no preocupaba a Estados Unidos, que tenía ambiciones más grandes, o lo que en ese momento parecían ambiciones más grandes. Solo más tarde intervino Estados Unidos. Llegaré a eso en un momento. Pero al principio fue Alemania quien lideró. Y Alemania realmente desempeñó un papel fundamental aquí. Y este es realmente el único caso que se me ocurre en el que Alemania actuó unilateralmente. Actuó fuera de la UME. Actuó sin el permiso de los estadounidenses, aunque más tarde Estados Unidos respaldó lo que hicieron. Así que esto fue en un principio una incursión alemana en la política de las grandes potencias, celebrando, supongo, su nuevo poder resultante de la reunificación. Por cierto, esto sentó un precedente muy negativo, porque se podría decir que uno de los grandes logros de la Guerra Fría fue la ausencia de secesiones. Hubo descolonización, pero eso era legalmente algo completamente distinto. Pero la fragmentación de países se consideraba algo prohibido. Esto no estaba permitido. Era demasiado desestabilizador. Por cierto, tengo formación como africanista. Ahí es donde empecé. Y una de las cosas en África era que nunca se debían dividir los países, porque si empiezas a cambiar las fronteras, no habrá fin al derramamiento de sangre y la inestabilidad. Así que es mejor mantener las fronteras intactas, aunque sean muy defectuosas.
y eso se convirtió en una norma mundial. Y esto terminó con Yugoslavia. Esto realmente introduce un elemento completamente nuevo de inestabilidad en la política mundial desde entonces. No creo que se haya valorado plenamente que Yugoslavia abrió, por así decirlo, una caja de Pandora a nivel mundial, no solo para Yugoslavia, sino para todo el planeta. Además, ya sabes, es una de las cosas que nos irrita un poco cuando oímos a los europeos decir que 2022 es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que Rusia cambia fronteras por la fuerza. Es como no, las fronteras han cambiado por la fuerza. Quiero decir, no podemos olvidar los 10 años de Yugoslavia. Por favor. Creo que básicamente la postura de Estados Unidos es que ningún país tiene derecho a cambiar fronteras a menos que lo orquestemos nosotros, a menos que lo orqueste Estados Unidos. Creo que esa es la postura estadounidense. A medida que esto avanzaba en el 91, ¿qué cambió? Porque en algún momento, Estados Unidos se volvió fundamental, de hecho, para impedir un acuerdo que los europeos, como explicaste la última vez, intentaron negociar para evitar el derramamiento de sangre. ¿Puedes explicar eso? Sí, el contexto aquí. El contexto de nuevo era que con el fin de la Guerra Fría, Europa empezó a tener, lo mencioné en mi conversación anterior contigo, que Europa empezó a tener ambiciones de actuar de forma independiente de la OTAN. Se asumía que la OTAN se marchitaría. No creo que nadie pidiera realmente la abolición de la OTAN, pero se asumía que la OTAN se marchitaría por falta de propósito, y que Estados Unidos estaría en posición de establecer una dominación sin precedentes. Y eso, sentían los europeos, era poco saludable, y que Europa podría actuar como contrapeso al unilateralismo estadounidense. Ahora, la Unión Soviética había desaparecido. La OTAN ya no era necesaria, ya que al fin y al cabo no existía la Unión Soviética. No existía ninguna amenaza allí. Y Estados Unidos estaba decidido a bloquear esto. Estados Unidos estaba decidido a reafirmar el valor de la OTAN y a impedir la independencia europea, y buscaba una oportunidad para hacerlo. Creo que lo que les hizo cambiar de opinión sobre Yugoslavia fue simplemente esto. A principios de 1992, era evidente que Yugoslavia se estaba convirtiendo en un asunto de relevancia mundial. La prensa lo cubría constantemente. Estaba recibiendo mucha atención. Era embarazoso que Estados Unidos no estuviera profundamente implicado en este asunto. Parecía que los europeos iban a utilizar la guerra de Yugoslavia como una oportunidad para demostrar su capacidad de actuar como una potencia mundial. Tened en cuenta que en 1991 tuvo lugar la conferencia de Maastricht, donde básicamente Europa decidió establecer su propia política exterior, crear una presencia en política exterior en el mundo. Y de nuevo, Estados Unidos estaba decidido a insistir en que si Europa hacía esto, sería bajo el amparo de Estados Unidos, lo que bloquearía el esfuerzo de Europa por lograr su independencia. Yugoslavia se convirtió en el escenario en el que intentarían conseguirlo. Así que lo que Estados Unidos tenía que hacer ahora era, dado que Alemania había patrocinado esencialmente la secesión de Eslovenia y Croacia, Estados Unidos patrocinaría la secesión de Bosnia-Herzegovina. Yugoslavia aún no se había desintegrado por completo, pero a principios de 1992, con la inminente ruptura de todo el país, Bosnia-Herzegovina se estaba preparando para independizarse. Estados Unidos fomentó firmemente este proceso y comenzó a establecer lazos estrechos con el gobierno de Bosnia-Herzegovina bajo Alija Izetbegović. Un poco sobre Bosnia-Herzegovina. Es una república muy complicada porque tiene 3 grupos étnicos. El más numeroso eran los musulmanes bosnios, creo que representaban el 44% de la población. Luego, los serbios étnicos eran aproximadamente 1/3 y los croatas constituían el resto. Así que con estos 3 grupos étnicos, siempre existía cierto grado de tensión entre ellos.
there was always some degree of tension between them, and now there was a fear of ethnic war, which of course happened. Y ahora existía el temor a una guerra étnica, que por supuesto ocurrió. Así que la Unión Europea reunió a los tres grupos étnicos en Lisboa a principios de 1992 y estableció un acuerdo para la descentralización del poder dentro de un Estado bosnio, donde cada grupo étnico sería políticamente dominante según la Constitución en ciertas partes de Bosnia. La mayor parte de la tierra fue entregada a los musulmanes bosnios. Creo que a los serbios se les dio la mayor cantidad de tierra, un 43%, porque tradicionalmente habían sido rurales y podían poseer la mayor parte del territorio. Se dividió entre los diferentes grupos étnicos, y este iba a ser un sistema muy descentralizado. Y Alija Izetbegović, en ese momento todos estaban listos para firmar. Estaban a punto de firmar. Estaba siendo negociado por el diplomático portugués José Cutileiro y por Peter Carrington, el exministro de Asuntos Exteriores británico. Entonces, el embajador estadounidense, Warren Zimmerman, se reunió tanto con los croatas como con los musulmanes y les dijo, no tenéis que firmar si no queréis, con una clara implicación de que Estados Unidos los respaldaría si no firmaban. Básicamente, Estados Unidos les animó a no firmar. Y entonces el acuerdo se vino abajo por completo. Tanto los musulmanes bosnios como los croatas se retiraron del acuerdo. Y eso fue todo. Ese fue el final del acuerdo. El país entró en guerra poco después. Esto es una verdadera tragedia, porque la guerra podría haberse evitado con este acuerdo. El mito es que los serbios nunca habrían aceptado esto, porque son muy agresivos. Los serbios estaban entusiasmados con este acuerdo. Radovan Karadzic, quien más tarde se convirtió en una de las figuras más agresivas y fue responsable de muchas atrocidades, era un líder serbobosnio. Celebró este acuerdo, diciendo que era algo maravilloso. Más tarde, la CIA publicó un informe en el que afirmaban que incluso después del colapso del acuerdo, los serbios estaban deseosos de reactivarlo durante un tiempo. Así que este era un acuerdo muy viable. Muy probablemente habría evitado la guerra. Eso es exactamente lo que Estados Unidos no quería, porque eso habría dado credibilidad a la Unión Europea para actuar de forma independiente de Estados Unidos. La posición estadounidense era que nadie debía resolver este problema excepto Estados Unidos. Y si era necesario tener una guerra para demostrarlo, que así fuera. Esa era en esencia la posición estadounidense. Esto es tan triste. Además, para quienes hemos estado observando cómo la guerra en Ucrania, la guerra ruso-ucraniana, se ha desarrollado con el tiempo, es tan evocador de todos esos momentos en los que la diplomacia estuvo a punto de evitar el derramamiento de sangre, y cómo la diplomacia, si es torpedeada, incluso solo por una gran potencia, no hundiendo el acuerdo, sino animando a una de las partes a no aceptarlo. ¿Cómo entonces la guerra se convierte en el resultado inevitable de eso, que en realidad es el método preferido, ¿verdad? Lo vimos en 2022, en abril, en Estambul, cuando Estados Unidos y el Reino Unido dijeron a Ucrania, no firméis, no lo aceptéis. Exacto. Lo resolveremos en el campo de batalla. Y lo vimos en 1992, dijeron, 30 años antes, no firméis, lo resolveremos en el campo de batalla. Por supuesto, i kam to ett två extremativiskt tal. I kungomis Srebrenica. It led to all the way to Srebrenica. That's right. It would have been Srebrenica. You wouldn't have had. Así es. Habría sido Srebrenica. Básicamente, no tendrías que estar hablando de Srebrenica si hubieran firmado ese acuerdo. Sí, el paralelismo aquí es muy cercano, por supuesto, con los acontecimientos previos a la guerra de Ucrania, incluidos los acuerdos de Estambul, que fueron bloqueados por Estados Unidos y Reino Unido. Por cierto, en aquellos días, el Reino Unido actuaba de manera mucho más independiente de Estados Unidos. Actuaba en apoyo de una solución pacífica y en consonancia con la Unión Europea. Y más tarde, quizá, se convirtieron en el perrito faldero favorito de Estados Unidos. Pero, un punto más que quiero añadir aquí, es que este fue un periodo en el que el elemento neoconservador en el establecimiento de la política exterior estadounidense estaba ganando cada vez más poder, en particular Paul Wolfowitz, el subsecretario de Defensa.
particularly Paul Wolfowitz, the Deputy Secretary of Defense. And he came up with a plan basically for Y él ideó un plan, básicamente, para la dominación unilateral de Estados Unidos como la fuerza rectora que debería guiar la política estadounidense en el periodo posterior a la Guerra Fría. Y creo que Bosnia-Herzegovina iba a ser el principal caso de prueba para el plan de Wolfowitz. Una de las características principales de los neoconservadores es no negociar. No se negocia. Se utiliza la fuerza para lograr el objetivo, porque negociar implica compromiso. A Estados Unidos no le gusta el compromiso. Así que, en fin, este es el primer caso básicamente de Estados Unidos bloqueando negociaciones. Hay otros también. Pero déjame ver si tienes alguna pregunta antes de continuar. Quisiera preguntarte entonces, ¿qué otras etapas del conflicto son importantes en el desarrollo que llevó a la masacre de Srebrenica? ¿Hubo algún otro momento en el que las cosas podrían haberse desescalado? Sí, bueno, en primer lugar, la guerra comenzó poco después del colapso del Acuerdo de Lisboa y tomó inicialmente la forma de... Al principio, hubo brevemente una alianza entre los croatas y los musulmanes, pero era una especie de matrimonio de conveniencia contra los serbios. En definitiva, cuando el Ejército Nacional Yugoslavo empezó a desintegrarse y Milosevic asumió el control, básicamente, de lo que quedaba de él, purgó los elementos no serbios y lo convirtió en un instrumento de la hegemonía serbia. Durante el proceso de desintegración, muchos de sus oficiales y su armamento pesado fueron entregados a los serbios étnicos en Bosnia-Herzegovina y también a los serbios étnicos en Croacia. Y debido a eso, los serbios tenían más armas, dicho de forma sencilla. En la guerra étnica que comenzó en Bosnia-Herzegovina, los serbios siempre tuvieron la ventaja hasta el final, porque contaban con la mayor cantidad de armamento. Estaban en posición de actuar de manera agresiva y de limpiar étnicamente la mayor parte del país. En pocos meses, controlaban, creo, el 70% del territorio de Bosnia-Herzegovina y llevaron a cabo una limpieza étnica masiva, tanto contra los musulmanes bosnios como contra los croatas. Realmente, tengo que decir que ninguno de los bandos aquí actuó con mucha valentía moral. Ciertamente los serbios no lo hicieron, pero los musulmanes y los croatas, básicamente, primero, ellos mismos tuvieron una guerra que duró casi un año. Su alianza se rompió y se convirtió en una guerra a tres bandas, con atrocidades brutales cometidas. Nunca tuvieron tantas armas como los serbios. No cometieron tanta agresión como los serbios ni tantas atrocidades. La mejor estimación que tenemos proviene de un estudio realizado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que calculó que durante la guerra hubo básicamente el doble de muertes entre los croatas y musulmanes que entre los serbios. Y eso reflejaba el hecho de que los serbios eran la parte más agresiva porque tenían más armas, pero cuando los llamados buenos se presentaba así a los musulmanes bosnios y croatas, cuando tuvieron la oportunidad, también cometieron terribles atrocidades. No a la misma escala, claro, porque tenían menos armas. Hay un caso de esto. Funcionarios de la OTAN, incluido el general Boyd, un alto mando de la OTAN, dijeron en Foreign Affairs que no hay duda de que los musulmanes bosnios a menudo bombardeaban a sus propios civiles y culpaban a los serbios, como se hacía habitualmente. Hubo un comportamiento muy cínico por parte de los musulmanes bosnios. No se debe subestimar tampoco su brutalidad, su potencial de brutalidad. Pero de nuevo, no fue a la misma escala que la de los serbios. Sigo volviendo a eso, porque los serbios simplemente tenían más armas. Esa es mi interpretación. La mayoría de la gente diría que es porque los serbios eran simplemente peores personas y más agresivas, pero no creo que una lectura atenta de las pruebas sugiera que eso sea cierto. Creo que simplemente los serbios tenían más capacidad para comportamientos agresivos y atrocidades. En cualquier caso, lo siento, ¿quieres añadir algo ahí? I'm sorry, you want to add something there? No, it's also like one thing that we must not underestimate is also. No, también es importante señalar que una cosa que no debemos subestimar es la enorme complejidad de la situación militar.
porque no estuvo bajo control central todo el tiempo, ¿verdad? Los serbios, especialmente en Bosnia y Herzegovina, tenían fuerzas bajo el control de diferentes facciones, y había tendencias muy fuertes y violentas entre estos grupos paramilitares a buscar venganza por las atrocidades que ellos mismos habían sufrido. Así que se genera toda una lógica de violencia que engendra más violencia, y tienes estas fuerzas separadas que empiezan a luchar. Así que no todo estaba coordinado por el mando central. Creo que las fuerzas serbias eran en realidad las más integradas en ese sentido, pero las demás no lo estaban. In that sense, but the others certainly weren't. Yeah. I think it's probably true because Sí, creo que eso probablemente sea cierto porque los oficiales de rango medio del Ejército Nacional Yugoslavo eran desproporcionadamente serbios. Y muchos de esos oficiales pasaron al Ejército Serbio de Bosnia, así que tenían una mejor integración. Fue una guerra muy complicada, extremadamente complicada, sin duda alguna. Por cierto, debería añadir que los serbios de Bosnia recibieron una ayuda significativa de la República de Serbia, liderada por Milošević. Y así fue como se desarrolló la guerra. Ahora bien, durante todo este periodo ocurrieron dos cosas. En primer lugar, los europeos siguieron intentando tenazmente lograr un acuerdo negociado, actuando junto con la Secretaría de la ONU. Durante la guerra, realmente durante la mayor parte de la guerra, David Owen, el exministro de Asuntos Exteriores británico, había sustituido al diplomático portugués. David Owen escribió sus memorias y durante literalmente años intentó negociar un acuerdo algo similar al Acuerdo de Lisboa. Dijo que el principal obstáculo para esto era que Estados Unidos seguía torpedeando sus esfuerzos. Y de nuevo, esto es algo muy cínico, que Estados Unidos torpedeara estos esfuerzos. Ahora ves, devinales supuestamente smiteism por. Y la base moral era que Estados Unidos seguía afirmando que a los serbios se les estaba dando demasiado control sobre demasiada tierra, según las propuestas de Owen. Se les iba a conceder el 43% del territorio, mientras que solo representaban, creo, el 31% de la población. Y eso era una traición. Era un regalo para los serbios. Era una recompensa por la limpieza étnica, decían los estadounidenses. Pero eso no es del todo cierto, porque de nuevo, los serbios eran un día rurales, es decir, gente del campo. Naturalmente controlaban más tierra que los otros grupos, lo que se explicaba por su demografía rural. Pero en cualquier caso, seguramente habría sido mejor terminar la guerra antes. Habría sido más moral acabar la guerra pronto, pero los estadounidenses seguían bloqueándolo. Y creo que la razón era que no querían que los europeos se llevaran el mérito de poner fin a la guerra. Ahora bien, la cuestión era, ¿por qué no intervinieron directamente los Estados Unidos en la guerra y la resolvieron en sus propios términos? Finalmente lo hicieron, pero les llevó mucho tiempo. ¿Por qué tardaron tanto? Es una pregunta interesante. Creo que la razón fue que, aunque a nivel político, primero bajo Bush y luego aún más bajo Clinton, no querían intervenir, el ejército estadounidense era reacio a hacerlo. El presidente del Estado Mayor Conjunto, inicialmente tanto bajo Bush como en los primeros meses de la presidencia de Clinton, fue el general Colin Powell, el famosísimo Colin Powell, quien había ganado la Guerra del Golfo, la primera Guerra del Golfo. Este era el apogeo de su influencia. Era un veterano que había servido en Vietnam en los primeros días y tenía recuerdos muy amargos del fiasco de Vietnam y de lo desastroso que fue, no solo para el país, sino para el ejército. Pasó toda su carrera en el ejército. No quería repetir Vietnam. Era muy receloso de cualquier intervención que implicara un compromiso estadounidense a largo plazo, sin una posibilidad inmediata de victoria. Así que, básicamente, bloqueó cualquier intervención directa de Estados Unidos. Esto no era cierto en todo el ejército. La Fuerza Aérea estaba muy dispuesta a intervenir. Sin duda había generales del ejército, Wesley Clark, por ejemplo, que sí querían intervenir. Pero de nuevo, Powell básicamente impidió que esto ocurriera.
Así que hubo un periodo prolongado en el que Estados Unidos, de manera muy incómoda, intentaba bloquear acuerdos negociados y animaba a los musulmanes bosnios diciéndoles que eventualmente podrían resolver esto en el campo de batalla, pero en realidad no les proporcionaba los medios para hacerlo. Así que la guerra brutal continuaba, y Estados Unidos mantenía una política esquizofrénica. Bloqueaba los acuerdos negociados, pero no intervenía realmente con fuerza. Entonces, ¿de dónde vinieron las armas que usó el otro bando? Quiero decir, parte de ellas debieron de ser del arsenal, ¿no? Que los croatas y los bosnios pudieron utilizar. Pero ¿de dónde salió el resto? Bueno, esa es la historia. Se produjo un cambio en la política estadounidense a finales de 1993, cuando Powell dejó el cargo de presidente del Estado Mayor Conjunto. El nuevo presidente, el general Shalikashvili, era mucho más receptivo a la intervención. Estados Unidos primero necesitaba resolver diplomáticamente la guerra entre los croatas y los musulmanes y establecer un frente unido entre ambos, cosa que logró, ya que también estaban luchando entre sí, los croatas y los bosnios. Básicamente, era una guerra a tres bandas. En Estados Unidos, la narrativa es muy importante en este contexto, como sabes, y la narrativa era fundamental. La narrativa era que toda la agresión estaba siendo llevada a cabo por los serbios. Lo único que necesitas saber sobre esta guerra extremadamente compleja es que hay un grupo de personas muy agresivas llamados los serbios, y fueron presentados de formas realmente bastante odiosas. Se podría decir como si los serbios fueran simplemente malas personas. El problema era que esto no se correspondía realmente con la realidad, porque era una guerra a tres bandas. Los tres bandos estaban enfrentándose ferozmente entre sí. Así que Estados Unidos tuvo que resolver la guerra entre los croatas y los musulmanes, lo cual hizo diplomáticamente, y establecer que era necesario llegar a un acuerdo. El acuerdo se alcanzó en Washington, y luego Estados Unidos te respaldaría en el campo de batalla. Y entonces Estados Unidos empezó a organizar que Irán, de todos los lugares posibles, comenzara a suministrar armas a la alianza bosnio-musulmana y también al gobierno de Croacia al mismo tiempo. Hablaremos de la implicación de Croacia en un momento. Esto violaba un embargo de armas de la ONU, pero Estados Unidos simplemente ignoró el embargo. Simplemente ayudaron a entregar las armas. De nuevo, fue una violación técnica del derecho internacional, pero se hizo de todos modos. ¿Se sabía en ese momento? No, no se sabía. Se hizo en secreto y solo salió a la luz más tarde. Un investigador holandés que tuvo acceso a los archivos de la OTAN redactó un informe para el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Básicamente, él expuso las entregas de armas. Con las nuevas armas, poco a poco se empezó a lograr un terreno de juego algo más equilibrado, aunque los serbios seguían teniendo la posición dominante. Lo que finalmente lo resolvió fue que el gobierno de Croacia se unió al lado bosnio y la OTAN comenzó los bombardeos aéreos. Pero de nuevo, seguía habiendo resistencia en el ejército a llevar esto a cabo realmente. Así que Estados Unidos continuó sin asestar el golpe final a los serbios. Creo que lo que estaban esperando era algún acontecimiento sensacional que galvanizara la opinión pública. Y ese acontecimiento fue Srebrenica. Lo siento, adelante. Sí, puedes darnos la cronología, porque Eslovenia se separó de Yugoslavia en el 91, muy temprano en el verano, creo, 3 días de combates, y luego se acabó. Y Croacia fue mucho más sangrienta y difícil, pero fue la segunda. El 92, 93, cuando oficialmente más o menos. El 91, ambas ocurrieron en el 91. El 91. Y luego, en el 92, fue Bosnia. Y entonces Bosnia inició lo que fue, en efecto, una guerra de 3 años y medio. Bosnia fue, con diferencia, la más sangrienta de todas las guerras yugoslavas. 100.000 muertos en total entre todos los bandos. Aunque la secesión croata también implicó mucha limpieza étnica por ambas partes.
both sides. There was a Oh, large. yes, well, I'll get to that. Yes, I'll get to that. Okay. Llegaré a eso. Básicamente. Y Estados Unidos también empezó a preparar a Croacia para una ofensiva, y enviaron lo que se llaman contratistas militares, uno podría llamarlos cínicamente mercenarios, autorizados por Estados Unidos para entrenar al ejército croata con sus nuevas armas y prepararlos en esencia para una ofensiva destinada a terminar la guerra. En la propia Croacia, que también tuvo una guerra, hubo una secesión de las regiones de habla serbia, un lugar llamado Krajina. El objetivo era resolver esa guerra y luego intervenir en Bosnia y Herzegovina del lado de la Federación Musulmano-Croata contra los serbios. Sin embargo, lo que ocurrió primero fue una terrible masacre en Srebrenica. It was a terrible massacre in Srebrenica. That was really the thing that Eso fue realmente lo que Estados Unidos utilizó como una oportunidad, por así decirlo, para resolver la guerra en sus propios términos. Lo que ocurrió en Srebrenica fue declarada una zona segura. Las Naciones Unidas habían enviado una fuerza de paz. En realidad, era una fuerza de paz muy ineficaz porque no estaba claro cuál era su misión. Así que establecieron varias zonas seguras, básicamente varias ciudades, que estarían ocupadas por fuerzas de la ONU y serían zonas prohibidas para los ataques serbios. Srebrenica era una de estas ciudades, y era una ciudad predominantemente musulmana. Ahora bien, algo que queda muy claro en los informes de la ONU es que esta no era una ciudad desarmada. is that this was not a disarmed town. The Bosnian army had units. El ejército bosnio tenía unidades allí, creo que una división completa, bajo el mando de alguien llamado Nasser Oric. Y él pudo realizar incursiones contra posiciones serbias desde Srebrenica, pero los serbios no pudieron contraatacar plenamente porque era una zona segura. Por cierto, Oric tenía muy mala reputación por atrocidades. Esto salió a la luz. Incluso los testigos de la acusación contra Milosevic reconocieron que tenía una reputación terrible por atrocidades. En cierto momento, parece muy posible que el gobierno bosnio tomara la decisión de dejar caer Srebrenica porque empezaron a retirar su equipo pesado de allí en julio. Esto lo confirma Carl Bildt, ex primer ministro sueco, que fue uno de los mediadores de la UE durante ese periodo. Él confirma que parece haber habido una decisión tomada por el gobierno musulmán de dejar caer Srebrenica y que esto conmocionaría tanto a la opinión mundial que conduciría a una intervención, lo que fue lo que ocurrió. Este fue un acto muy cínico por parte del gobierno bosnio al retirar su equipo pesado. Esto también fue confirmado por Jane's Defense Weekly. Múltiples fuentes confirmaron que hubo una retirada notable de equipo pesado por parte del ejército bosnio en el periodo justo antes del ataque serbio. También había fuerzas de la ONU allí, pero estaban ligeramente armadas. Había un batallón holandés. Fueron culpados por la caída de la ciudad, pero no está claro que realmente tuvieran suficientes armas para detenerla. Pero en cualquier caso, los serbios sí tomaron el control del pueblo. También tomaron Gorazde, y parecían estar especialmente resentidos con Srebrenica. En Gorazde no cometieron atrocidades ni de lejos comparables, pero en Srebrenica reunieron a todos los hombres. Se ha dicho, hombres y niños, pero creo que el 90% de las personas asesinadas eran varones mayores de 16 años, es decir, en edad militar, y los ejecutaron. Así que esto fue, sin duda, un enorme crimen de guerra. De hecho, ha sido calificado de genocidio en el Tribunal Penal Internacional. Fue definido como genocidio por el tribunal. Eso realmente es cuestionable. Hubo un artículo en la Jail Law Review, no en la propia Jail Law Journal, sino creo que en la Jail Journal of International Law, que planteaba dudas reales sobre si cumplía o no con el estándar de genocidio. William Shabas, que era un jurista irlandés, en realidad, creo que profesor de Derecho irlandés, y que fue presidente de la Asociación Internacional de Estudios sobre el Genocidio, Rallish Port Lord de Tanbro Quistenley. Para un así, it's mal as sinet. Fathon as dit. Snat. I think this I'm sorry. Yeah, sorry, just to put here, Sí, perdón. Solo quería añadir algo aquí. Que algo sea un crimen de guerra
ya es suficientemente grave. El genocidio es el crimen de los crímenes. Personalmente, estoy a favor de rebajar el umbral para definir algo como genocidio, porque queremos prevenir todas esas situaciones en la medida de lo posible. Por desgracia, lo que estamos viendo es que incluso con la designación de genocidio, existen intereses geopolíticos muy claros cuando los actores occidentales quieren etiquetar cualquier crimen de guerra que les convenga como genocidio, incluyendo, por ejemplo, el supuesto genocidio contra los uigures por parte de China, ¿verdad? Ese, aparentemente, es uno, Srebrenica, y así sucesivamente. Pero cualquier cosa que ocurra en el bando que apoyamos, como Israel y Palestina, si lo llamas genocidio, entonces te conviertes en persona non grata, ¿no? Porque, según la narrativa occidental, apenas cometen crímenes. Pero bueno, aquí estamos, en un lugar donde tenemos una gran atrocidad, una atrocidad masiva. No question about it. It was a huge atrocity. Sin duda alguna, fue una atrocidad enorme. Creo que lo que ocurrió aquí con el uso de la palabra genocidio es que realmente hubo una redefinición del término. Hasta entonces, nunca se había utilizado genocidio, a menos que hubiera cientos de miles de muertes. Nunca, al menos no de manera seria. Y esta fue la primera vez que se hizo. Fue una rebaja del listón, una rebaja significativa. Y el problema es que, básicamente, si el genocidio se aplica a todos los crímenes de guerra. Algunos académicos empezaron a escribir que quizá deberíamos definir el genocidio incluso en términos de hechos no letales, como la limpieza étnica o incluso el genocidio cultural. Me parece que si empiezas a ampliar la definición de genocidio para que incluya casi todo tipo de atrocidades, ya no queda claro lo que realmente significa y empieza a perder sentido. Me preocupa mucho esa posibilidad. Creo que es un peligro real. Críticos como Chavas han señalado ese argumento y creo que es un punto legítimo. Si abusas de un término, pierde su significado. En la práctica, lo que ha ocurrido es que, hasta Gaza, el término genocidio solo se utilizaba contra enemigos potenciales o reales de Estados Unidos. Solo los enemigos de Estados Unidos cometen genocidio. Estados Unidos nunca comete genocidio, y los aliados de Estados Unidos nunca cometen genocidio. Eso no es estrictamente cierto. Quiero decir, creo que ha habido cierto debate sobre que algunos hechos coloniales han sido genocidas, incluyendo cosas como lo que hicieron los belgas en el Congo, pero eso fue hace mucho tiempo. En cuanto a hechos recientes, el término genocidio, hasta Gaza, solo se ha aplicado a los enemigos de Estados Unidos, contra los chinos con los uigures. Siempre se ha aplicado, hasta los acontecimientos de Gaza, a los enemigos de Estados Unidos. Por supuesto, se dijo que Rusia estaba cometiendo genocidio en Ucrania. Seguimos oyendo esto una y otra vez. Los enemigos de Estados Unidos cometen genocidio, pero Estados Unidos no lo hace. Así que la palabra genocidio ha tenido un carácter muy politizado y utilizado como arma, lo cual me resulta inquietante. Ahora, esto sí abrió un problema aquí, porque una vez que empiezas a ampliar la definición de genocidio, bueno, la conclusión es que Estados Unidos se ha vuelto cómplice de genocidio en Gaza, de lo que ha ocurrido en Gaza. Yo diría que, en mi opinión, esto encaja mucho más claramente en la definición clásica de genocidio. Se puede argumentar de manera mucho más creíble que lo que están haciendo los israelíes en Gaza, tanto por su efecto como por su intención, es genocida. Estados Unidos, por supuesto, es profundamente cómplice de esto, al igual que muchos países europeos. Es un hecho muy incómodo para Estados Unidos, pero en realidad es una aberración, porque hasta entonces Estados Unidos luchaba heroicamente contra el genocidio, y la única crítica que se le podía hacer a América era cuando no intervenía. Cuando no se detiene un genocidio lo suficientemente pronto mediante la intervención. Por eso es tan importante esta narrativa de Srebrenica y toda la supuesta necesidad moral de bombardear Serbia en 1999 para evitar otra Srebrenica, ¿verdad? Y ha permanecido con nosotros una y otra vez, una y otra vez. ¿Podrías quizás llevarnos un poco más adelante, más allá del 95, y contarnos cómo se desarrolló?
let me wrap up a little bit what happened in Bosnia. Permíteme resumir un poco lo que ocurrió en Bosnia. Tras la masacre de Srebrenica, sucedieron varias cosas. En primer lugar, el gobierno croata recibió luz verde por parte de Estados Unidos para atacar a los serbios étnicos en la región de Krajina, que había estado separada, y llevó a cabo una limpieza étnica de los serbios de Krajina, expulsando por la fuerza a unas 150,000 personas. De hecho, fue uno de los mayores actos de limpieza étnica de la guerra, con apoyo estadounidense, apoyo y estímulo directo de Estados Unidos. Luego, el ejército croata entró en Bosnia y Herzegovina, se unió al ejército bosnio y comenzaron a avanzar contra los serbios y a revertir los avances serbios. Simultáneamente, la OTAN entró en juego y se llevó a cabo la Operación Fuerza Deliberada, que consistió en un styriðnaðartækisskor tvorum hautal posizioni seu. Airstrikes by NATO against Serb positions. About 2 weeks, I think it lasted about 2 weeks. Creo que duró unas 2 semanas. Así que lo que ocurrió fue básicamente que la OTAN atacaba desde el aire, y las fuerzas terrestres de la OTAN eran el ejército bosnio, el ejército musulmán croata y el ejército del gobierno croata. Empezaron a hacer retroceder a los serbios. Tras poder reclamar la victoria militar, Estados Unidos reunió a todas las partes en una base aérea en Dayton, Ohio. En Dayton, Ohio, negociaron un acuerdo de paz. Debo añadir que se dejó muy claro que solo Estados Unidos participaría en esto. Los europeos solo estaban involucrados como observadores. Hubo casi una humillación ritualizada de los estados europeos en el proceso de Dayton. Lo que surgió de esto fue un éxito sensacional. Terminó la guerra. Sin embargo, fue notable que el acuerdo era casi idéntico a lo que los europeos llevaban años proponiendo a través de Owen. Apenas había diferencias. De hecho, era más generoso con los serbios. Les daba el 49% del territorio de Bosnia, mientras que el Plan Owen solo les otorgaba el 43%. Y eso ya se consideraba una traición. Pero a nadie pareció importarle porque lo hicieron los estadounidenses. Así que creo que la mejor manera de ver esto es que el propósito de toda esta operación era hacer 2 cosas. En primer lugar, dar un nuevo propósito a la OTAN, porque la OTAN lideró los bombardeos aéreos. Esa fue, con diferencia, la mayor participación en combate, la única participación significativa en combate que la OTAN había tenido desde 1949 fue la Operación Fuerza Deliberada. Y fue una victoria. No se puede discutir una victoria. Y así, esto le dio un nuevo propósito a la OTAN después de esto. Sabes, la OTAN tenía una nueva función, tenía un nuevo prestigio. En segundo lugar, subrayó el hecho de que los estados europeos son impotentes. Intentaron durante años resolver el conflicto, pero no pudieron hacerlo. Demuestra lo incompetentes que son. Solo Estados Unidos pudo hacerlo, porque Estados Unidos es un país visionario y sabio. Así es como se presentó. Fue muy celebrado por Richard Holbrooke, el funcionario del Departamento de Estado estadounidense que lo orquestó. Sus memorias fueron ampliamente celebradas como una obra literaria, supongo, y fue presentado como un héroe. Y sin embargo, lo sorprendente es que realmente no ofreció nada que no hubiera sido ya propuesto por los europeos. Y esta guerra podría haberse resuelto años antes si los estadounidenses lo hubieran permitido. Pero no lo permitieron porque no querían que Europa se llevara el mérito. No querían algo que pudiera socavar la credibilidad de la OTAN. Y una cosa más. Cuando terminó la guerra, las fuerzas musulmanas y croatas llevaron a cabo una oleada masiva de limpieza étnica en toda Bosnia. Y limpiaron, étnicamente, creo, Bosnia. Durante las últimas fases de la guerra y la fase inmediatamente posterior, creo que otros quizás 150,000 o 200,000 serbios. De nuevo, no fueron tantos. El número de serbios que fueron limpiados étnicamente en Croacia y Bosnia no se acerca al de aquellos que los serbios limpiaron étnicamente durante los 3 años y medio de guerra, pero aún así fue considerable. Y se hizo, básicamente, al menos con el aliento y desde luego sin ninguna condena por parte de Estados Unidos y la OTAN.
Y luego, para asegurar que esta operación tuviera éxito, creo que se desplegaron 60.000 fuerzas de la OTAN, las fuerzas IFOR, y se suponía que solo iba a durar un año, pero por supuesto ha durado hasta el día de hoy. Fue reemplazada por fuerzas de mantenimiento de la paz de la Unión Europea. Y hoy básicamente Bosnia es esencialmente una colonia de la Unión Europea, inicialmente de la OTAN y ahora de la Unión Europea. Todas las decisiones las toma la Oficina del Alto Representante, designado por la Unión Europea, que puede vetar las decisiones tomadas por el gobierno bosnio. Bosnia siempre está en peligro de desintegrarse, por eso todavía hay fuerzas de paz allí, igual que en Kosovo. De nuevo, es un pequeño resurgimiento del sistema de mandatos de la Sociedad de Naciones, que fue básicamente una era prolongada de colonialismo. Es una nueva forma de colonialismo, se podría decir, colonialismo benigno, si se quiere llamar así. Sí, solo tienes que buscar la bandera de Bosnia-Herzegovina. Son los colores de la Unión Europea. Amarillo y azul con las estrellas. Sí. Y básicamente, esto le dio una nueva vida a la OTAN y socavó la solidaridad europea y los esfuerzos europeos por lograr la independencia de Estados Unidos. Y también proporcionó, de manera crucial, quiero decir, Srebrenica proporcionó una justificación completamente nueva para la intervención, que es prevenir la limpieza étnica y el genocidio. Y eso fue celebrado especialmente en un libro de Samantha Power, que más tarde se convirtió en una alta funcionaria del gobierno, titulado Una cuestión infernal, Estados Unidos y la era del genocidio. Y el tema era, Estados Unidos interviene demasiado tarde o no interviene lo suficiente. Deberíamos intervenir más. La intervención es algo bueno, es lo moralmente correcto, da una justificación moral para la intervención y la sitúa en un plano superior. Desde ese lado de la narrativa, la crítica al gobierno, decir la verdad al poder, es que deberíamos intervenir antes para salvar más vidas e ir a bombardear en la primera oportunidad posible. Pero una cosa más, porque sí creo que los europeos obtienen algo de esto, aunque sí, hay humillación y demás. Y el precedente de que Estados Unidos es, de nuevo, una fuerza por la paz, ¿verdad? Trayendo la paz, Dayton, Ohio, la gran paz de nuestro tiempo para la antigua Yugoslavia. Es en RUF, Livik Summer y demás. Pero no entremos en eso. Pero lo que sí creo que los europeos están asumiendo es el papel honorífico de ser luego la IFOR y mantener Bosnia unida, porque existe la posibilidad de otra secesión, ¿verdad? Y los croatas en Bosnia-Herzegovina podrían unirse fácilmente a Croacia, ¿no? Son países vecinos y demás. Pero los europeos dicen no, vosotros os quedáis juntos porque sois nuestro caso de éxito en la construcción de la paz, como un segundo puesto honorífico en la estructura imperial. Creo que los europeos básicamente decidieron, Bosnia no fue suficiente, quedaron resentidos por Bosnia. Aprendieron una segunda lección. La segunda lección, por supuesto, fue Kosovo. Pero creo que después de Kosovo y Bosnia, decidieron, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Esa es la frase que usé antes y la repetiré. Después de Kosovo se dieron cuenta de que realmente no hay manera de oponerse a los estadounidenses. Así que hicieron lo que en teoría de relaciones internacionales se llama subirse al carro del ganador. Se subieron al carro del ganador, Estados Unidos. Y la idea es que tal vez Estados Unidos les permita ciertas migajas que les permitan tener algún papel. Y también debo añadir, por supuesto, que un factor importante aquí es el interés creado asociado con la Guerra Fría. Los fabricantes de armas se beneficiaron enormemente del hecho de que la OTAN ahora añadiría una nueva función. Y esto no solo ocurrió en Estados Unidos, sino también en Europa. Los fabricantes de armas en lugares como Francia y la Unión Europea básicamente también tendrían ahora nuevos contratos, y esto se mantendría. Había múltiples factores detrás de la sumisión de Europa a Estados Unidos, pero es una sumisión que se ganó a través de la confrontación
y de una presión constante, se podría decir, y a un coste muy alto. 100.000 personas perdieron la vida que muy bien podrían estar vivas hoy si no hubiera sido por los continuos esfuerzos de Estados Unidos para bloquear los intentos europeos de resolver este asunto. Yeah, and extremely large Sí, migrant flows y también flujos migratorios extremadamente grandes. Quiero decir, la cantidad de personas que salieron de Yugoslavia y se establecieron también en Austria, Suiza, Alemania y así sucesivamente, porque fueron expulsadas, es otra tragedia. Por suerte, hoy en día estas heridas se están sanando. Mis mejores amigos son bosnios, un serbo-bosnio y una croata bosnia, que se casaron y las heridas están sanando, por suerte. Pero las atrocidades fueron enormes. Y la narrativa actual, como bien has señalado, de culpar de todo a los serbios, es una de esas cosas tipo, oh, vamos a culpar de todo a Hussein, vamos a culpar de todo a uno solo. Una teoría austria, Everstein Franco. Boogeyman theory of history. La teoría del hombre del saco en la historia. Solo una cosa. Obtuvo Estados Unidos, en esa etapa del conflicto, bases militares a cambio. Porque hoy en día, la base estadounidense más importante está, por supuesto, en Kosovo, y esa llegó más tarde. En ese momento, ¿crees que ya existía una estrategia para tener tropas sobre el terreno con vistas a un uso futuro? Sí, la verdad es que no estoy muy seguro de cuál es la presencia de bases estadounidenses en Bosnia y Herzegovina hoy en día. No lo sé. Sí sé que hay una base estadounidense muy grande en Kosovo, pero realmente no puedo darte detalles concretos sobre la situación en Bosnia. Pero creo que lo más importante de nuevo es que a la OTAN se le dio un nuevo propósito. Y ese era un objetivo principal de Estados Unidos, darle a la OTAN una nueva razón de ser y bloquear los esfuerzos europeos para desafiar a la OTAN. Y eso se logró a lo grande. Y Yugoslavia fue lo que permitió que eso se consiguiera. Así que eso se consideró un gran logro. De nuevo, recae sobre los hombros de muchas personas que sufrieron a causa de esas cosas. También tuvo otros efectos. Mencionaste los flujos de refugiados hacia Europa. Como sabemos, tanto en Europa como en Estados Unidos, la cuestión de la inmigración es un tema muy polémico. Las encuestas muestran que fue un factor muy significativo en el auge de Donald Trump, al igual que ocurre en Alemania con la AfD y todos los partidos de derecha, con el Prende de Le Pen y así sucesivamente en Francia. Y lo que a menudo se omite en este nicho de razón es cuanto las guerras patrocinadas por Estados Unidos se transforman hasta flujos militarmente. Quiero decir, si desestabilizas países en la antigua Yugoslavia, si desestabilizas países en Oriente Medio a través de la guerra contra el terrorismo, si los desestabilizas mediante esfuerzos para derrocar al gobierno sirio, mediante la operación Timber Sycamore, todas estas acciones generan enormes flujos de inmigrantes. En Estados Unidos, todas las guerras en Centroamérica en los años 80 contribuyeron a aumentar la inmigración hacia Estados Unidos. Todo esto es políticamente desestabilizador. Así que esto tiene múltiples efectos negativos. A la gente le gusta fingir que solo es un beneficio, pero mira todos los efectos negativos que ha tenido. Un par de europeos están empezando a entender esto. Lo más interesante es que recientemente la AfD declaró públicamente que están en contra de la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán. No apoyan esto, siendo una de las principales razones. No queremos que otros millones de musulmanes de Irán vengan a Europa. Así que algunas partes lo están entendiendo, pero otras siguen muy aferradas a la narrativa de tenemos que intervenir, si no habrá otra Srebrenica y víctimas masivas. Quizás una última cosa, porque algo importante de los años 90 es, por supuesto, la ausencia más o menos total de la Unión Soviética y Rusia en los asuntos mundiales, porque estaban ocupados con su propia desintegración. La reacción rusa, muy brevemente, no estaban contentos con esto, ¿verdad?
No, they were not. I think that what they did see, first of all, they did have No, some ethnic no lo eran. connection to the En primer lugar, sí tenían cierta conexión étnica con los serbios y se identificaban en parte con ellos como correligionarios ortodoxos orientales. Pero lo que percibían desde su perspectiva como acoso de Estados Unidos y la OTAN hacia los serbios, un acoso implacable, les hizo preguntarse si ellos serían los siguientes. Esto fue cierto en Bosnia, lo fue aún más en Kosovo. Creo que Kosovo supuso un punto de inflexión para gran parte de la élite rusa en cuanto a la percepción de Estados Unidos y su hegemonía bajo una luz mucho más siniestra y también de la OTAN. No cabe duda de que esto también sembró las semillas del conflicto ruso con la OTAN y de la actual guerra en Ucrania. Yeah. So the poisoning of the relationship goes El envenenamiento de la relación se remonta hasta el final de la Guerra Fría y las guerras de Yugoslavia. to the Yugoslav. A menudo lo olvidamos. David Gibbs, si la gente quiere leer más de ti, les enviaré los enlaces a tus libros. To the links of your books. And my books, yeah. Y mis libros sí, mi libro de 2009 sobre Yugoslavia, Primero no hacer daño. I'll put that in. Pondré el enlace en la descripción. David Gibbs, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Very much for your time today. Gracias, Pascal.